Bienvenidos a uno de nuestros especiales de Ver a su manera desde Nueva York, esta vez con un invitado que ocasionalmente hemos tenido por Zoom y desde luego muy fugazmente, para no decir brevemente, tanto en este espacio, en el del día y la noche, y nunca todavía en Veraz, no descarten que hagamos aquello, en cambio cuando vaya al piso 33 del Bankers Club. Me refiero al abogado Aníbal Romero, 52 años, una hija, o no, sí, una hija y un niño en camino, nacido en Estados Unidos, por ser también de ambos padres ecuatorianos, nacionalizado ecuatoriano, como que fuera nacido en el Ecuador cuando los dos padres son ecuatorianos. Y ahora, ¿saben qué más? Actor, Aníbal Romero, especialista en migración, actor. Al principio del programa les vamos a decir por qué, y en la segunda parte nos vamos a dedicar a analizar sobre qué. Porque su serie se estrena este jueves 20. Miércoles 20 de noviembre. Este miércoles 20 de noviembre. O sea, el día que estamos emitiendo el programa en Instagram. Una iniciativa no solo en la parte comunicacional novedosa, sino en la parte conceptual disruptiva, como dicen ahora. De él vamos a hablar en la próxima hora sobre temas de migrantes que interesan a los ecuatorianos, la derrota de los demócratas, partido al cual él es afín, las consecuencias de la política de Trump que tendrá en migración especialmente, y otros elementos con mayor amplitud que hace rato ustedes nos reclamaban. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches a todos. Para esta entrevista especial con el abogado Aníbal Romero desde Nueva York. Gracias a los auspiciantes habituales y a un grupo especiales que ustedes podrán destacar a lo largo del programa. Aníbal, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación. Un breve anticipo de esto de actor antes de ver un fragmento de la serie y después meternos en eso. Sí, durante la pandemia decidí que quería vivir un sueño de toda la vida. Yo soy abogado ya 25 años. Me metí en clases de actuación. Tengo ya 3-4 años como actor de teatro y ahora hemos desarrollado esta serie. Estamos muy emocionados por eso. Bueno, conozcan un anticipo de esa faceta. De hecho, para quienes antes de esta hora están siguiendo el programa, ya la vieron. Es una serie en un formato que nunca antes se ha visto. Yo creo que de verdad puede revolucionar la forma en que estamos acostumbrados a ver series. La vas a poder ver gratis por Instagram y por redes sociales, en capítulos cortos que no superan los 3 minutos. Y tiene de todo, o sea, te va a pasear por muchísimas emociones. Tiene drama, suspenso, acción, comedia y por sobre todo muestra realidades que vivimos todos y son sumamente crudas. Algo que tiene muy loco esta serie es que el protagonista, Aníbal Romero, además de ser actor, es abogado. Entonces esto le aporta un plus a la serie que es muy interesante. Un abogado en Nueva York los va a sorprender. Va a ser algo que de verdad no se esperan. Cada episodio los va a dejar con ganas de ver más y más. Así que bueno, los invito a todos a seguir a Un Abogado en Nueva York aquí en Instagram, porque a partir del 20 de noviembre van a poder ver los primeros episodios, así que no se la pierdan. Bueno, de Un Abogado en Nueva York hablaremos más adelante. Ahora entrevistemos a ese abogado en Nueva York. Aníbal, ¿cuándo se vinculó usted y por qué al tema de migración tan a fondo? Sí, bueno, aproximadamente más de 20 años. Yo trabajaba en una firma de abogados en temas corporativos, especialmente con la República de Ecuador, en temas de arbitraje, pero me aburrí porque no era lo mío. Sentía que quería trabajar con mi comunidad. Yo crecí en Queens, yo soy de padres ecuatorianos, pero crecí en Nueva York. Me fui a vivir a Guayaquil, viví en Guayaquil 7 años, pero en realidad yo soy americano.
y viví la realidad del ecuatoriano, el migrante. Mis papás también fueron migrantes, indocumentados, luego se regresaron. ¿Y cuál era la realidad del ecuatoriano en esa época, que es muy distinta a la de ahora? ¿Cuál era? ¿Cómo la describiría? Bueno, no creo que sea muy diferente. ¿En serio? Sí, la gente llegaba a trabajar en trabajos de construcción. Mi papá era albañil. Ahora no llega gente, la gente no llega ahora a trabajar, llega a mendigar en la calle. No, pocos. Bueno, eso ya lo podemos discutir. Hay pocos. La gran mayoría de los 17 millones que viven aquí, indocumentados, trabajan cortando césped, en construcción, en los restaurantes. Sí hay delincuentes, como lo hay en cualquier grupo, ¿sí? Habrán 40.000 de 17 millones, estadísticamente no creo que haga la diferencia, pero bueno, de eso podemos hablar un poco más. Hablemos ahora, porque esa es su especialidad. Miren, así la retrató esa realidad de los ecuatorianos en su afán por llegar acá Emilio Zamora, en un documental casi, un reportaje de un fragmento reciente en TC Televisión. Este es el lugar en donde el drama se dibuja en decenas de personas que van por un sueño. Aquellos que abandonaron todo para cruzar el muro, lo hacen con niños, con sus familias y con toda la ilusión que muchas veces desaparece. La frontera de Estados Unidos con México tiene más de 3.000 kilómetros de largo y es aquí por donde cruzan los ecuatorianos de forma irregular. Ellos se enfrentan a temperaturas que superan los 40 grados en el día y en la noche esta puede llegar a 5 grados centígrados. Los ecuatorianos también deben cruzar el río Bravo de México a Estados Unidos y es ese tal vez el escenario de mayor riesgo cuando llegan a suelo estadounidense. Ya cansados y casi sin vida, muchos se entregan a las autoridades de la patrulla fronteriza y allí empieza la historia de los deportados. Hay frustración en un deportado que luego le cuesta reinsertarse en la comunidad, porque muchas veces esta ayudó a financiar el viaje. Por eso los deportados vuelven a intentar la travesía irregular. Como hemos visto ahí, abogado, hay algunas diferencias con la migración de sus tiempos, para decirla de otra manera, 7 o 10 años atrás. Antes venían con visa de turista, expiraba y se quedaban. Antes venía uno, lograba regular esa situación, traía a la familia. Antes no traían niños. Antes era preferentemente tomando un vuelo como turista. Antes igual se filtraban por la frontera, pero no en circunstancias tan dramáticas, y una especialmente. Antes no eran traídos masivamente por dos fenómenos. Los traficantes, narcos en muchos casos, por un lado, o sea, coyoteros organizados para esto, y los regímenes del socialismo del siglo XXI, que sacan gente que no quiere emigrar, pero la meten en Estados Unidos para que haga mala fama de quiénes somos los latinos. ¿Cómo enfrentar ese cambio del uno al otro? A ver, primero, una familia que actualmente está viviendo en Manabí o en Guayaquil está desesperada y quiere salir del Ecuador. No solamente estas familias que cruzan frontera, me llaman a diario los que quieren venir y quedarse. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Yo por primera vez en mis 20 años de carrera... ¿Lo llaman para qué? Me llaman para ver cómo puedo salir de Ecuador y quedarme en Estados Unidos. No puedo vivir en Ecuador. La situación es terrible, llegan sin dedos. Ese es un elemento nuevo entonces. Esto es los últimos 2 años. Sin dedos porque han sido víctimas de vacunadores. De vacunadores. Yo por primera vez estoy viendo personas que vienen y se sientan y me dicen, abogado, mire, le cortaron los dedos. Esa es la realidad de muchos de lo que está llegando acá. Y qué trágico, porque aquí tampoco los quieren y lo que se viene será fuerte y tendremos que caso a caso manejar la situación de una familia que vive y que teme regresar a su país. ¿Cómo manejar esa nueva realidad? Es la siguiente pregunta, pero antes contrastemos lo que acaba de decir Aníbal con lo que nos dijo tal vez hace un año y más en Ver a su manera, pero cuando transmitíamos desde otro lugar. Vean. ¿Qué se puede hacer para detener, y si es necesario o posible, revertir esta ola migratoria que, añado yo, me parece comprensible, pero irracional? Ahora tiene una motivación adicional, que es la inseguridad. Antes era el empleo. Y la locura es que esta gente logra reunir, siendo pobre, $10,000 para pagarle a coyoteros,
se endeuda para toda la vida y está dispuesta a perder la vida en algunos casos para no quedarse aquí. Es muy difícil porque hay demasiados incentivos y es porque es demasiado fácil y en realidad nunca escuchamos, por ejemplo, de que existe una redada de coyoteros en alguna zona en el Ecuador. Eso no se investiga, este tipo de casos. Son bandas delincuenciales, pero nadie las investiga. Por lo tanto, es un negocio rotundo para todas las partes, inclusive para los americanos que necesitan de mano de obra para construir puentes y carreteras y pueden pagarle al migrante menos que a un trabajador americano que está afiliado a un sindicato. Es un negocio rotundo para todos. Como ven, él reconocía el fenómeno y sobre eso me decía usted, Aníbal, es muy difícil, es decir, descartaba mi parte de la pregunta que hablaba de revertir. Hablemos de la otra, que hablaba de disminuir, controlar, atenuar. ¿Es posible? Sí hay soluciones, pero los gobiernos se tienen que poner de acuerdo. Empecemos con Ecuador. Como decía en ese video, hay bandas delincuenciales que incentivan y hacen... La persona que está caminando por la calle, que quiere venir acá y cruzar frontera, no tiene idea cómo llegar. Necesita de un coyotero que le diga exactamente dónde tiene que viajar y cómo va a cruzar. Y de este lado de la moneda, como existe un mercado que necesita trabajadores, llegar a algún acuerdo para que puedan importar trabajadores de forma temporal, ¿sí? Pero los políticos no se han puesto de acuerdo. Los gobiernos, dijo usted, deben conversar más que los políticos. Bueno, los políticos que luego pasan a formar parte del gobierno y que luego dicen, vamos a utilizar esto para efectos electorales porque los conviene, pero los demócratas y los republicanos nunca han querido solucionar el problema migratorio. Qué bien que reconozca que son los dos. Ahora, en el caso de este gobierno que termina, ¿por qué más bien impulsó una política al revés, que propiciaba, al ser excesivamente tolerante, la migración indiscriminada, para no hablar de detalles, sin separar ciertos casos de otros? ¿Por qué? Bueno, posiblemente eso sí fue un error, pero la realidad es la siguiente, que cuando el presidente... perdieron las elecciones. Bueno, pero lo que pasó en el 2020 es que hubo una pandemia. Como consecuencia de la pandemia, muchas personas quisieron emigrar de su país, llegaron a México. El presidente Trump en ese entonces los tenía en la frontera esperando. Cuando ya entró el presidente Biden, había una crisis humanitaria en México, no podía dejarlos ahí. Les dijo, vamos a permitir que ingresen de forma ordenada los que están en la frontera, que ya estaban viviendo a través de este programa Quédese en México. Detalle chiquito, crisis humanitaria en México, pues era el problema de López Obrador, no de Biden. ¿Por qué Biden tiene que ayudarle a aliviar una crisis? Estoy de acuerdo que México pudo haber México es hecho... parte del negocio, mejor México los deja pasar. Así es, pudo hacerlo, pero la responsabilidad para este nuevo gobierno, que era lo contrario al presidente Trump, era un gobierno pro-migrante y por eso se presentó una reforma migratoria el primer día o los primeros días. Claro, ya en el Congreso no llegó a nada. Pero ¿qué hace un presidente cuando tiene miles de personas viviendo en carpas? Ok, vamos a crear un proceso para que entren de forma ordenada. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese mensaje pro-migrante permitió que más personas puedan vivir, que estos grupos delincuenciales incentiven a las personas para que vengan, y se demoraron en darse cuenta que habían entrado muchas personas acá. Pero ahora sí les digo algo que muchas personas lo saben. La persona que viene acá, en su mayoría, viene porque hay trabajo. La persona consigue trabajo a las 24 horas. Si no hubiera trabajo, no van a venir. Sí hay un grupito que ha venido a pedir ayuda, pero estamos hablando máximo habrán 5,000 personas, que podría sonar mucho, pero comparado a los 17 millones, no es nada. Ok, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? En donde, como dijo Aníbal Romero, la política de migración es distinta. No comprensiva, tolerante, sino se van todos deportados enseguida, masivamente. Y dentro de eso, algunos miles de ecuatorianos. Nos lo contesta al regresar, al proseguir esta entrevista. Pero antes, permítanme recordarles, cierto, casi me olvido, disculpa Edwin, que nos pueden ver por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos en Stream TV Cable, en Canal 15, Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. RTU, gracias a cuya señal estamos en todas las cableras que puedan faltar en el Ecuador. En radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3
89.6. Es Candela con K. Es 89.3 o 0.6, se me fue. En Puerto Viejo. La misma frecuencia, 89.3 creo que es. También La Bonita, el centro del país, en Riobamba, así se llama. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y ahora 101.7 FM, ese sí me acuerdo, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. No se olviden de la segunda parte del programa, la otra faceta de Aníbal Romero, ahora actor, que estrena este 20 de noviembre su serie en Instagram. Apasionante. La derrota demócrata en Estados Unidos desalienta la migración y complica la situación de quienes no están regularizados. De este gobierno ecuatoriano se precisa una nueva política ahora, más allá de la reacción de coyuntura cada semana. Bienvenidos a esta entrevista en su segunda parte con Aníbal Romero, abogado especializado en migración en Nueva York, que ustedes podrán ver en reprise a través de OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, aparte de ser 24 horas después, es decir, mañana, y a las 6 de la mañana en un horario mucho más cómodo. Para toda aquella gente de dinosaurios, como yo digo, que no saben que el link queda puesto apenas termine y pueden acceder a él en YouTube y en Facebook en cualquier rato. Bueno, hay comunicación para todas las generaciones. El periódico digital, en cambio, Ecuador en Vivo, lo reproduce en su página de noticias y portal principal apenas concluimos. Le decía a Aníbal Romero que con el gobierno elegido en los Estados Unidos las cosas se complican más. Así reseñó France 24 el triunfo de Trump. El alcance de la victoria de Donald Trump es abrumador. Con Arizona, el republicano se impone en todos los estados péndulo, donde muchos votantes preveían este resultado. Kamala no se pronunció sobre nada, no fue clara. Trump al menos se posicionaba sobre las cosas, tenía las cosas claras, te decía lo que iba a hacer, lo que quería. Trump convenció a muchos votantes con su intención de enfocarse en asuntos domésticos y en cómo reducir la inflación. Si conduces por el norte de Filadelfia, podrían haber usado $1.000 millones para arreglarlo, y eso no es ni la cuarta parte de lo que gastamos en guerras. Hace 4 años, cuando Joe Biden venció a Donald Trump, el republicano se negó a recibirlo en la Casa Blanca. Esta vez, Joe Biden dice que la transición de poder será pacífica. Lo veré el miércoles. Además del regreso de Trump, se observa una ola roja en el Congreso. Los republicanos tomaron el control del Senado y es probable que hagan lo mismo en la Cámara, lo que significaría que podría aprobar gran parte de su agenda, incluyendo la inmigración, política exterior, desregulación energética y derechos de la mujer. Como ustedes vieron recién al final, la reseña France 24 menciona lo del tema de migración. En Europa están más preocupados ahorita por la guerra Ucrania-Rusia, pero no dejó de ser un factor. Hay algunos que dicen que el principal, Aníbal. Pero la pregunta importante quedó planteada al final del bloque anterior. Con el giro que ya describí que le va a Trump a la política migratoria, ¿qué hacer? Bueno, la verdad es una situación difícil. No hay otra forma de decir que están los migrantes en una situación jodida. Acaba de anunciar el día de hoy el presidente Trump que va a intentar llamar a una emergencia nacional y utilizar recursos militares para una deportación masiva. Si lo va a poder hacer, ya va a depender de la función judicial, pero lo va a intentar. Me preocupa bastante la situación de los ecuatorianos, me preocupa bastante la situación de las remesas, si esto se llega a dar. Yo creo que va a ser una lucha fuerte. Hay que, dentro del marco de la ley, defender caso a caso y políticas completamente arbitrarias que responden a un mensaje político que tal vez no es lo que se necesite, pero es lo que se dijo en campaña y por eso lo va a cumplir. Ok, como decía yo, en la coyuntura, hasta que este gobierno termine, aunque parezca poco, se puede hacer mucho. Mes y medio, ¿qué debería hacer el Ecuador, nuestro gobierno, la Cancillería? ¿Qué? Bueno, para Ecuador es una situación difícil porque, lo que dije, las remesas podrían ser un problema. Entonces, tenemos que ver si realmente poner un poco de presión para
ver si de alguna manera evitamos este desastre humanitario. Y en cuanto al listado, ¿hay un listado de quiénes entraron? A ver, los que han llegado últimamente han pedido asilo. Estas personas están protegidas por un proceso judicial. No va a ser tan fácil sacar a los venezolanos, como dicen. Muchos de ellos tienen lo que se llama estatus de protección temporal. Incluidos ecuatorianos. Ecuatorianos no tienen TPS, pero muchos han pedido asilo porque no pueden regresar porque no tienen dedos. ¿Y qué pasa con el pedido de asilo? Es un proceso judicial que tiene que durar 4, 5, 6, 7 años. ¿Sí? Entonces serán deportados inevitablemente, pues, Aníbal. Bueno, si en 4 años ya no está Trump, la estrategia va a ser si la persona es detenida por inmigración, ya está acá y tiene un proceso judicial, puede demorarse 4 o 5 años hasta que lo puedan deportar. Eso requiere que ponga abogados. Obviamente. ¿Usted se va a activar en eso? Ya hemos estado activos en los últimos 20 años, no hay por qué desactivarnos. ¿Sabe los cientos que hay ahí? ¿Perdón? ¿Los cientos de casos que hay? Sí, y me da bastante lástima porque no era el tipo de trabajo que queríamos hacer. Exactamente. ¿Y lo que eso cuesta? Sí, efectivamente no va a ser. Yo tengo una oficina con más de 100 empleados. Vamos a poder ayudar a los que quieran que los ayude. ¿Tantos son 100 en la oficina, en el despacho? Sí, ya hemos crecido bastante en los últimos 8 años y seguimos. ¿Por qué le llamó usted esto un desastre humanitario? ¿En qué estaba pensando? Porque creo que hay otra solución. La solución es sacar a los delincuentes, que son 50,000 en el país, y buscar una reforma que permita que se pueda traer personas de forma temporal y efectivamente mandar todos los recursos a la frontera para que ya dejen de venir de forma irregular. ¿Esos 50,000 están ubicados? Sí, están detenidos, muchos tienen orden que se tienen que presentar con inmigración. Eso ya se sabe. El problema es que esto fue una estrategia política, ¿sí? Cómo me encantaría poder hablar con el presidente Trump y decir, ok, ya ganó, pero sabe que esto va a ser imposible. Vamos a causar un circo mediático aquí, que creo que esa es la intención, sin ningún fin práctico. Un detalle pequeñito ahí, en ese grupo de ecuatorianos, preocupa ya mucho la cantidad de niños que fueron separados de sus padres y aquí a veces no están ni identificados ni ubicados. ¿Eso a corto plazo tiene alguna salida? Voy a alegar, voy a decir que tal vez eso también fue una retórica de campaña de los republicanos. Estos niños, los supuestos desaparecidos, ¿sí? Para poder ingresar a los Estados Unidos tiene que venir una persona cercana a ellos, llenar una serie de documentos y ya están viviendo con esas familias. Pero claro, cuando estamos viviendo en este mundo, en este ecosistema mediático de 30 segundos, se habla de niños desaparecidos y ya se queda en la mente de las personas. O sea, hay un registro de quienes se los entregaron. Sí, sabemos, son mis clientes, son personas que han venido y dicen, tengo un niño que llegó, yo soy tío de él, y está viviendo en mi casa, ¿sí? Y también hay otra forma sencilla. Si realmente le interesarían esos niños, legalicemos a los niños y salen de la oscuridad. Ok. Como ven, Aníbal Romero se refirió a la incidencia que tuvo esto en la campaña. Se lo preguntamos también a un especialista en política de los Estados Unidos, Stephanie Macías, recientemente cuando tratamos justamente el factor migración y la disputa Trump-Kamala Harris. El voto latino en general en Estados Unidos, ¿es lo importante que dicen? Cada vez que nos sentamos a analizar las campañas políticas, Carlos, a lo largo de los años contigo hemos hablado de en qué momento finalmente la representatividad y la voz de los latinos se sienten en unas elecciones, porque siempre hablamos que los latinos tienen buenos números, los latinos son representativos, pero no suelen ir a votar. Cuando ustedes estén viendo las elecciones y los resultados, acuérdense, dentro de los estados, los swing states que se refiere Carlos, hay 4. Acuérdense, por favor, Wisconsin, Michigan, que en teoría debiese ir para Kamala. Georgia y Carolina del Norte, en teoría debiese ir para Trump. Y el estado que es la joya y la corona es Pensilvania, que tiene 16 votos electorales. ¿En qué terminó esto? Ya conocemos. ¿Cómo devino el triunfo de Trump? Gracias al factor latino es lo que se está explicando. En muchos casos se dice, Aníbal, que fueron los propios latinos que esta vez concurrieron a votar en un número mayor por Trump, aunque no masivamente por Kamala Harris como se esperaba, quienes impulsaron su triunfo justamente para que aplique esta política, porque los ecuatorianos, ya hablando concretamente de los nuestros, se sienten molestos de que vengan otros en condiciones que ellos no vinieron, delincuenciales en algunos casos, otras que tengan de pronto acceso a tramitar un asilo que ellos no pidieron
que tengan una serie de ayudas del Estado que ellos no lograron, tuvieron, como usted dijo, que trabajar desde que llegaron y pagar impuestos por esa vía inmediatamente, y sobre todo que con sus actitudes estén desprestigiando lo que es el migrante latino, que en el caso ecuatoriano ha sido un gran trabajador este país, salvo contadísimas excepciones. Entonces resulta que los propios latinos votaron por Trump para que no vengan más latinos a Estados Unidos. ¿Es correcto? No me parece. Yo creo que falta un poco de solidaridad en muchas personas. Lamentablemente los seres humanos a veces me sorprenden porque estas personas, mi papá cuando fue indocumentado, también pasó por lo que están pasando los latinos el día de hoy. Mi papá tiene 86 años, ya no votó, ya es americano, pero doy el ejemplo porque hay muchas personas que ya con su pasaporte azul se olvidaron de los demás. Sí, es verdad, tal vez llegaron por avión, pero hay muchas personas que no tienen esa opción, ¿sí? Y tenían que llegar acá porque, insisto nuevamente en esto de que no pueden vivir en su país. Ahora, ¿qué es lo que también está pasando? Y ustedes, la prensa tradicional debería tomar muy en cuenta. Aquí tenemos dos ecosistemas mediáticos, la prensa tradicional y las redes sociales. En las redes sociales no hay filtros y la información que sale en las redes sociales no existe ningún tipo de autocensura. Entonces, los latinos en Estados Unidos están consumiendo su noticia a través de Facebook, a través de WhatsApp, salen las teorías de conspiración, porque cuando revisa los canales tradicionales, ¿sí?, lo lógico sería que hubieras votado por Kamala Harris, pero la realidad fue otra. Y sospecho que las redes sociales tuvieron mucho que ver con esto, porque por ahí sale que el tren de Aragua, que los venezolanos, sí es verdad, posiblemente existan delincuentes, pero son pocos, de eso se encarga la policía. Ok. Más allá de ese factor que incidió, usted que ha sido partidario y por lo menos afín al Partido Demócrata, vea en cambio hacia adentro, haga una autocrítica. ¿En qué fallaron los demócratas? ¿Cómo es posible que les haya ganado un candidato que tiene una cantidad de juicios abiertos y que ha sido condenado en temas abominables aquí? Creo que hay un poco de arrogancia. El Partido Demócrata lo manejan las élites de la costa de Nueva York, de California, personas que han ido a universidades de mucho prestigio y pasa en todos los países. ¿No? Cuando la élite se la sabe toda y no quieren ir a hablar con las personas que importan en el pueblo. Porque nosotros sabemos, vamos a atacar a Trump, vamos a atacar el tema de que hubo el intento de golpe de Estado el 6 de enero, cuando en realidad lo que importaba era que el precio del huevo estaba muy alto. Pero, nuevamente, ese elitismo pagó precio. Lo mismo puede pasar en Ecuador, cuando no hablan. Está pasando. Y puede pasar, cuando yo me la sé toda, yo sé lo que tengo que hacer, a mí solo me importa ganar Guayaquil, Quito, no lo sé, las estrategias de política. Pero pasa aquí también, y lo hablo porque ya he vivido con ellos, he trabajado con ellos tantos años, y sí hay bastante arrogancia de que yo me la sé toda. Por ahí comienza el análisis de las causas de por qué la debacle demócrata, lo cual implica desde luego que tendrá que haber una renovación en el liderazgo y en la conducción, pero sobre todo un reconocimiento de que nos equivocamos, nos disculpamos con ustedes y lo mejor que podemos hacer es oír otra vez y rectificar, porque las élites no pagarán las consecuencias, sus partidarios sí. Cuando volvamos, la parte más desconocida y apasionante de Aníbal Romero, actor, protagonista de Un abogado en Nueva York, desde hoy en Instagram. Esto es formidable. La derrota demócrata en Estados Unidos desalienta la migración y complica la situación de quienes no están regularizados. De este gobierno ecuatoriano se precisa una nueva política ahora, más allá de la reacción de coyuntura cada semana. Este es un especial de ver a su manera de los Estados Unidos, como habrá muchos, con Aníbal Romero, abogado ecuatoriano, experto en temas de migración, afín al Partido Demócrata y ahora actor. Ya les voy a explicar enseguida por qué. Antes permítanme agradecer al soporte tecnológico que nos ha dado acá Macro Digital, que es una cablera con gran número de suscriptores ecuatorianos. El día del domingo pasado, con el ministro de Gobierno, por ejemplo, siendo domingo, y con toda la competencia de oferta de productos distintos que tienen los ecuatorianos acá, solo allí hubo 12,000 contactados. Pero aparte de eso, en donde Estados Unidos, donde sale Macro Digital por Roku y Pluto TV, en el Ecuador también lo pueden ver por varias cable operadoras
Cable Familia, que es Canal 62 en Montecristi, Supercable Macará, que es 48 y 2005 en Loja, con problemas de incendios todavía. Colorados Visión, Canal 5 y 54, si alta definición prefieren, en Santo Domingo Los Áchilas. Vallevisión Play en Quito, 11 Play. Como estoy en inglés, el 11 le digo once, hecho gringo yo. 11 Play, Canal 17 en todo el Ecuador y Galápagos, y CNET Play también para todo el Ecuador y Galápagos. Miren, hace poco se estrenó esto, Un abogado en Nueva York. Es poco, es 19, 20 horas de esta noche. ¿Ya? Lo que promete ser una serie apasionante, que va a durar 2 años, tiene episodios semanales de 2 a 3 minutos, y no por cortos, son menos impactantes y profundos. Vean cómo lo promovió uno de sus actores principales. El 20 de noviembre estrenamos Un abogado en New York y os va a flipar, os va a encantar, va a ser un bombazo. Esta serie tiene una duración de 2 minutos, 2-3 minutos máximo. Se retransmite a través de internet, o sea, es gratuita para todo el mundo. Todas las semanas va a tener una continuación, un capítulo más. Por un lado tiene comedia, por otro lado tiene drama, por otro lado tiene suspense, con temas súper diferentes y variados que pueden cautivar la atención y el interés del espectador. Aníbal es el abogado Aníbal, tanto en la serie como en la vida real, ¿no? Entonces es súper enriquecedor cuando estás trabajando con otro actor que, además de ser un grandísimo actor, conoce perfectamente lo que está haciendo. Mi personaje es una persona cercana, es una persona con cierta sensibilidad, es con carisma, graciosete, y es un tío que no le da muchas vueltas a las cosas, no se preocupa demasiado. Todos los temas y la manera en la que los trata y el formato que tiene os va a gustar y vais a querer ver más y ver más. Y vamos a estar ahí todas las semanas para vosotros, así que os esperamos el 20 de noviembre en el Instagram Un abogado en New York, con muchas ganitas de recibir vuestro feedback. Bueno, esta es una grata sorpresa. La verdad, no venía por este estreno y coincidió. Más allá de lo que ya nos habló al principio, ha estado estudiando actuación, fue un viejo sueño. ¿Por qué y cómo, en medio de todas las obligaciones diarias, se da tiempo para un compromiso así? ¿Y qué espera transmitir la serie cuando concluya? Es una serie que trata sobre un abogado de inmigración que tiene que lidiar con problemas personales, tiene que, bueno, no quiero... Ya tendrán que ver la serie. No quiere ser un spoiler, pero exacto, dígame hasta dónde. Pero bueno, el punto es que estamos pasando por una etapa bastante interesante aquí en Estados Unidos. Se vienen 4 años difíciles para los migrantes y de alguna manera salió este tema. Esto lo empezamos hace varios años, pero hoy en día creo que cae perfecto porque es lo que las personas van a vivir. Son básicamente mis vivencias a lo largo de los 20 años tratando con clientes temas migratorios que tengan que regresar a su país, que no puedan regresar a su país. Y la idea surgió de un productor en Hollywood que me dijo, ¿por qué no hacemos esta serie? Y se la podemos dar para que la vean en todo el Ecuador y en Estados Unidos de forma gratuita. ¿Por qué no Netflix y sí Instagram? Porque Netflix tiene su plataforma donde ellos tendrán sus estructuras corporativas, qué es lo que compran, qué no, pero dije yo, lo quiero hacer para que las personas lo puedan ver gratis, no todo el mundo tiene Netflix, acá lo pueden ver con una página de Instagram, te metes en Instagram y cada semana vas a ver un episodio y te va a encantar. Aún así eso cuesta, ¿cómo financia la serie? Bueno, sí tengo auspiciantes, obviamente, bueno. Y eso lo vamos a ver de forma muy subliminal en la serie. Qué bueno. Donde, por ejemplo, si entro a un Starbucks es porque alguien está financiando el proyecto. Correcto. Y creo que esa es la nueva... Publicidad indirecta. Y ese es el futuro de la producción. Lo están manejando bastante bien en Hollywood. Me dieron la oportunidad, me encanta, me divierto. Es un lindo mensaje y la serie está fenomenal. Esa es la genialidad de su yerno, Carlos Delgado. ¿Ya? Un conocedor de lo que es marketing, comunicador de mi época, mucho menor que yo, mucho más manoso que yo, canoso que yo, ¿ya? De la época de los dinosaurios, un gran presentador de noticias, un mejor conductor de espacios de entretenimiento y un extraordinario ser humano que no dejó nunca de ser un empresario, disculpen esta dirección, y que las veces que tuvo que caerse se levantó muchas más. Carlos Delgado es yerno de este señor, por eso sé el tema.
Y yendo a esto, el primer capítulo me llamó la atención. Se lo resumo porque lo pasaron hoy. Ya, él recibe una llamada, lo despiertan 3 de la mañana, la madre llama a decirle, hijo, te amo, él le dice a estas horas, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Algo pasa, mamá? En ese rato hay una voz que se acerca, le dice algo a él y ¡pum!, un disparo que suena y cierra la primera parte. ¿De dónde vino esa idea? Es la situación de muchos ecuatorianos ahora que viven acá, que están llamando familiares que están secuestrados, que son extorsionados por vacunas. Me pasó a mí, no, felizmente a mi mamá no la asesinaron, pero me llamó desesperada que se le habían entrado a su casa y la tenían con un revólver en la cabeza. Son cosas que yo he vivido. Ya ella vive acá, la tengo acá sano y salvo. Pero es la realidad de muchísimos ecuatorianos lo que vamos a ver aquí, y no solamente ecuatorianos, colombianos, peruanos, guatemaltecos. América Latina está pasando por un momento muy difícil, esperemos que esto cambie, pero ahí vamos. De eso vamos a hablar al volver, algo más, y sobre todo el hecho de que la serie, mientras se está emitiendo, todavía se está produciendo. Apenas van 10 capítulos grabados, entonces imagínense lo actual que será con el conflicto que provoca la política migratoria futura de Trump, ya está provocando la actual en sus declaraciones, y lo aleccionador que resultará verla. La derrota demócrata en Estados Unidos desalienta la migración y complica la situación de quienes no están regularizados. De este gobierno ecuatoriano se precisa una nueva política ahora, más allá de la reacción de coyuntura cada semana. Cuarta parte de esta entrevista que no se emite desde los estudios de Canal 24/7, obviamente, pero sí se transmite, y en cambio lo hacemos desde el hall o lobby alto del Renaissance Hotel en Harlem, un ícono de la cultura de jazz y afroamericana y musical, por supuesto, en esta zona. Otra gestión de Carlos Delgado, muy aficionado a esa música. En la otra parte de la serie, la conceptual, la política, el enfoque, la dirección, todo esto de contenido, no de parte fotográfica. ¿Qué papel cumple usted? ¿Supervisa, dirige, regula lo que el equipo propone? ¿Cuál es su rol? Soy el productor ejecutivo de la serie. Los guiones, tengo un equipo de personas de dramaturgos de Argentina me presentan el proyecto, nos reunimos, decidimos lo que va. No estoy directamente involucrado en la dirección, eso se lo dejo al que sabe. Correcto. Pero de contenido, esta frase no quiero decir yo, por ejemplo, mejor adecúala a esta, o este ejemplo no se parece al que yo di para que lo libreten. Perdón, la pregunta no la entendí muy bien. Ya. Si en algún momento el equipo no interpreta el enfoque que usted le quiere dar, sí, ¿lo puede cambiar? No, yo lo puedo cambiar, claro que sí. Pero bueno. Claro, hay que dejar al César lo que es del César. Yo creo que podría dar sugerencias, pero la dramaturgia es algo que se estudia, no se improvisa. Por eso tengo un equipo técnico que lo conoce, pero por supuesto que las historias son mías. ¿El final está abierto o ya hay un final preconcebido que puede cambiar según cómo evolucionan las cosas? Porque es una serie en desarrollo. Tenemos un final para la primera temporada. Con eso estamos diciendo que esperemos que podemos ir muchos años más allá. Sí, las cosas pueden cambiar. ¿Y la primera temporada dura? Va a durar la primera temporada aproximadamente unos 6 meses, creo yo. Qué fenomenal. Cuando volvamos a la parte final de esta entrevista apasionante y sorpresiva también, más que sorprendente, con Aníbal Romero, abogado ecuatoriano residente en Nueva York, especializado en inmigración, partidario del Partido Demócrata. La derrota demócrata en Estados Unidos desalienta la migración y complica la situación de quienes no están regularizados. De este gobierno ecuatoriano se precisa una nueva política ahora, más allá de la reacción de coyuntura cada semana. Parte final de esta entrevista desde Nueva York con el abogado Aníbal Romero, un especialista en temas de migración, ecuatoriano muy reconocido acá, partidario del Partido Demócrata, autocrítico también, como vieron hace pocos instantes, y la sorpresa que han conocido a lo largo del programa. Actor, ya vieron por qué. Es decir, hay un vaso comunicante, una línea común, una línea transversal, como dirían ahora, en todo lo que él hace, en esas dos condiciones,
lo dramático y lo jurídico-político, que es la migración. Por lo tanto, con una reflexión final suya en cualquiera de los sentidos, concluimos, abogado. Sí, a ver, sé que se me ha dicho que soy partidario del Partido Demócrata, pero yo soy una persona muy pragmática y entiendo que a estas alturas del partido, Trump ha ganado la presidencia, será presidente por los próximos 4 años. Y es un llamado a los políticos en Ecuador, al presidente de la República del Ecuador o el futuro presidente del Ecuador, que es el momento de buscar colaboración con los Estados Unidos y ejercer posiblemente algo de presión para que no se vea tan feo como parece que va a ser. Porque creo que a la final Ecuador tiene serios problemas. Pelearse con los Estados Unidos no va a funcionar con el presidente Trump. Créanmelo, tengo 8 años en este tema y el presidente Trump está ahí, va a estar ahí en los próximos 4 años. Entonces hay que buscar una política mucho más pragmática. Ecuador tiene problemas de luz, economía, delincuencia, va a necesitar de Estados Unidos. Entonces, a través de sus embajadas o a través de la presidencia, buscar esa colaboración, dar buenas ideas, no pelearse con los americanos, eso no va a funcionar. El mundo ya está cambiando, Estados Unidos se ha ido un poco más a la derecha, hay que reconocer eso y ver si se pueden llegar a acuerdos importantes para los americanos y para los ecuatorianos también. Gracias, abogado. Por 2 cosas. Uno, su última reflexión, que no solo es pragmática, sino patriótica, viniendo de quién viene, de quien no votó por Trump, pero dice que es una realidad con la cual tenemos que convivir, negociar, y si le puedo añadir una palabra, ser sobre todo inteligentes. Y lo otro es una felicitación por la forma en que está cumpliendo sus sueños. De alguna manera, una franca y lejana envidia. Ahí tienen ustedes un testimonio de Aníbal Romero sobre la situación migratoria pasada, la actual, los retos que eso presenta, lo que se puede hacer, la coyuntura, lo que se debería buscar en la superestructura por un lado, y la forma en que alguien a los 52 años no desiste de lo que pensó a los 22, a los 15 quizá, y aprovechando la tecnología y la comunicación actual decide multiplicar en alcance su mensaje a través de Instagram, la serie que está haciendo, para profundizar su llegada. Que le sirva como inspiración. No es un ecuatoriano más que triunfa en los Estados Unidos, no es cualquier ecuatoriano en los Estados Unidos, es alguien que ha marcado un camino sobre todo en el tema migratorio y ahora está usando las redes sociales para hacerlo de manera universal.